Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe. En la sesión de recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grabo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la serie regular de All-Star Squadron por Roy Thomas y Adrián González de 1982 con el número 11, El secreto del destructor estelar. Y la portada, ilustrada por el maestro Joe Kubert, nos muestra a Egghead yendo hacia el ojo, mientras varios del escuadrón intentan detenerlo sin al parecer mucho éxito. El traje tiene varias diferencias comparado al que está en el interior de esta serie, especialmente en botas y guantes. Además de que se mencionó que tiene 2 metros de altura y parece tener un poco más, pero esos son detalles mínimos. Pueden ser simples decisiones estéticas, especialmente si tenemos en cuenta que el ilustrador de la portada y el del interior es distinto. Sigamos en el equipo creativo desde el último número. El cómic empieza donde nos quedamos. En el patio de la Casa Blanca, Egghead descendió del que ahora, gracias al título, conocemos como el Destructor Estelar y demanda accionar la Tierra de la Hermandad Binaria, el Caballero Brillante, Hawkgirl, Firebrand, Robotman, Johnny Quick, el Comandante Steel y Atom, que pronto son respaldados por un pelotón de soldados. Esta primera splash page funciona como una reintroducción del villano y es exactamente el punto en el que nos dejaron en el número anterior. Aunque siempre complementamos y comentamos de Thomas manteniendo el estilo narrativo cuarentero, acá, dependiendo de cómo lo veas, puede haber metido un poco la pata. Porque ni en pedo un cómic de los 40 hubiera usado un proverbio japonés. Aunque sí, primero, las citas textuales al principio de cada número es una marca más ochentera que clásica. Y segundo, los cómics durante la Segunda Guerra Mundial eran directamente racistas. Así que está bueno que no adapte completamente ese estilo. Por su mayoría, ya veremos algunas excepciones. Durante unos momentos tensos, Liberty Bell advierte a sus compañeros que no ataquen al extraño astronauta hasta ver si pueden averiguar algo más de él. Mientras, en el interior de la Casa Blanca, Churchill, Roosevelt y demás miembros del gobierno teorizan si esto es una treta del Axis o una amenaza real mucho peor de la que se encuentra del otro lado del océano. Pasados los murmullos, Egghead continúa. Aparentemente su pueblo está observando la Tierra y se han cansado de ver a la humanidad desperdiciar su potencial con guerras primitivas. Así que les da a todos los gobiernos de la Tierra, a ambos lados de la guerra, un día para elegir entre la capitulación o ser aniquilados. Dejando en claro lo que eran las apariciones del OVNI en el número anterior. Disparos de advertencia. Esencialmente demostrarle a soldados y hombres misteriosos por igual que no tienen chances en contra de esta tecnología. El pararse en la Casa Blanca es algo similar. Miren con la facilidad con la que fui a su centro de poder y civilización, me paré en tu jardín y empecé a amenazarte sin consecuencias. Y durante el monólogo del villano hay varios recursos visuales, especialmente teniendo en cuenta que no puede irse mucho más lejos que de un primer plano. Para eso juega un poco más con los cuadros circulares, que ya son una evidente marca de estilo de esta serie, pero también hay un acercamiento de cámara hacia los ojos del personaje en la primera tira de esta página. Esto cruza una línea para 4 de los All-Stars, Hawkgirl, Quick, Steel y Robotman, que se lanzan al ataque, con un error de traducción algo cómico. En el original, Hawkgirl dice, va doble para mí, en el sentido de que apoya los comentarios de sus compañeros, diciendo que no van a quedar separados y tomar estas amenazas. Pero en la traducción que estamos empleando, pusieron, esto es demasiado para mí, como si estuviera asustada y superada de alguna forma, a pesar de que se va a lanzar el ataque en el siguiente cuadro. Mientras que Atom y Liberty Bell se quedan atrás a esperar una orden oficial dada la declaración y el lugar donde se encuentra, Egghead hace un gesto con la mano y los 4 de la primera carga caen. Y para este movimiento de brazo, Adrián González utiliza un recurso que no viene utilizando hasta ahora, y es no solo superponer 2 cuadros, sino también reforzarles el borde, y además no tienen fondo, están pintados en blanco, lo cual los separan bastante del resto de la página. Lo que fuerza a los otros 4 a entrar en acción por miedo a ver morir a sus amigos. Estoy de acuerdo con la elección de personajes, de quienes fueron más precavidos, quienes fueron más agresivos para demostrar sus personalidades, a excepción de Steel. Siento que el comandante, siendo soldado, estaría más de acuerdo en esperar órdenes oficiales en este tipo de escenario. Hawkgirl, Robotman y especialmente Johnny Quick son mucho más propensos a entrar de cabeza en una situación. Pero el punto de la escena es mostrar que solo le toma un movimiento del brazo usar este rayo que desactiva toda clase de tecnología. El cuerpo de Jonathan y Hank y el cinturón de Shera. Queda más impactante si están los 3 dependientes del circuito para usar sus poderes en la escena y quedan inutilizados al mismo tiempo. Así que entiendo por qué el cambio. Y otra cosa a destacar es que Janae Knight cuando ataca no solo se va del cuadro, sino también parece que se quiere ir de la página. Egghead agarra a Hawkgirl y Steel y se mete en el haz de luz, que lo hace levitar en el aire hacia su nave.
La aparición repentina del rayo asusta a Victor y el Hada, pero Atom y Liberty Bell logran aferrarse al alienígena, y el peso adicional comienza a contrarrestar el efecto antigravedad, hasta que Hackett se sacude a Al y Libby con un movimiento de su brazo, ofendido de que intentan detenerlo por medios tan primitivos. Con ello fuera, completa la abducción de Shiera y Hank, aunque en este segundo intento se queda atrás para también capturar a Robotman y Atom, a pesar de los desesperados intentos de Firebrand para evitarlo. Veremos lo que realmente está sucediendo detrás de Hackett al final de este número, pero a pesar de eso me sigue gustando la construcción del ser superior que hacen. Acá está esta mujer disparando llamas, impresionando a los soldados y la gente a su alrededor, y el alien lo compara con un cavernícola acabando de descubrir el fuego. Como que un metahumano y los primeros pasos de una civilización están más cerca entre sí para este ser que la raza humana y él. Sir Justin logra recobrar control de Victor y el Hada, pero se encuentra con el rayo de efecto de conmoción que había derribado a Johnny Quick en el número anterior y en el primer ataque de este. El fuego de fusiles de infantería intentan hacer lo que los héroes no pudieron, pero resultan aún más ineficaces contra las armas avanzadas de la extraña aeronave. Las balas rebotan contra la luz y los rifles estallan con otro gesto del extraterrestre. Hackett repite su ultimátum anterior y aclara que la Tierra seguirá siendo gobernada por humanos, pero esta vez por las mentes más brillantes seleccionadas por la Hermandad Binaria. A diferencia de lo que pusieron en la traducción, que dice que serán elegidas por ustedes, en referencia a humanos, lo cual es hilarante. Suena que este alien está intentando imponer por la fuerza un sistema democrático a un planeta que ya lo tiene. Pero fuera de la gracia, este es un error bastante severo, porque es la mayor pista, dada la información que recibiremos en este mismo número, a lo que realmente está sucediendo detrás de escenas. El extraterrestre aborda su increíblemente rápida nave y se va en silencio. Por las próximas 24 horas, el ojo volador circunnavega el mundo, deteniéndose en lugares estratégicos para que militares y civiles de toda Europa y Asia puedan observarlo y esparcir su ultimátum. Y el prólogo a este nuevo viaje del ojo que va a protagonizar el resto del número se da con este impresionante splash page. Es una ilustración que vale la pena detenerse mucho para mirarla porque es bellísima. Incluso podríamos decir que funciona como póster de presentación de la historieta, si quisieras. Además, algo que voy a destacar más al final y que venimos hablando un poco en esta serie, es interesantísimo cómo usan las referencias históricas. Y acá vemos un estilo narrativo que no hemos visto en todo el canal, si mal no me equivoco. El montaje interrumpido. Es hacer un collage de escenas o acentuar una acción continuada con narración e intercalarla con personajes o gente reaccionando. Es decir, mostrar el evento a gran escala y luego a pequeña escala constantemente. Por ejemplo, comenzó con esta splash que mencionó ese del ojo repeliendo la Fuerza Aérea Americana, y luego cortamos al Earth Star Squadron remanente observando impotentes desde la Tierra. Y además de estos pequeños cortes también hay una introducción al montaje, ya que primero lo ve un submarino nazi al ojo, lo cual nos demuestra que evidentemente los nazis no están detrás de este plan. El primer montaje que vemos, con el ojo como principal protagonista, también nos muestra muchos elementos que son muy icónicos de Europa, como la Torre Eiffel, y a un montón de personas, que en realidad son random, viendo cómo ese ojo pasa por el cielo. Esto permite que el elemento catastrófico sea mucho más expresivo. No solo vemos las consecuencias en los personajes principales, sino también en un montón de gente que ni siquiera sabemos dónde vive. Pasamos al búnker de Hitler en Prusia, donde el dictador está despotricando contra sus generales sobre la fallida invasión a Rusia. Y si bien este personaje no necesita mucha introducción, sí tenemos un primer plano cuya media cara está en un color rojo magenta, un gran juego de la iluminación del color que nos demuestra que claramente es un villano, como si lo necesitáramos. Hasta que salen para ver la nave aparecer. Este encuentro da como resultado que algunos soldados alemanes sean derribados por otra arma de energía avanzada antes de que el destructor estelar se vaya de nuevo. Y termina con otro collage de líderes de potencias de la guerra. Es decir, comenzamos con un splash de América y el All-Star reaccionando. Comenzamos con una imagen de Europa y Hitler reaccionando, y concluye con un collage del resto de Europa y Asia. Toda esta sucesión de escenas realmente da este aire de al día que la Tierra se detuvo, literalmente. Como que personas involucradas en la guerra de diferentes maneras a lo largo de todo el mundo tuvieron que detenerse para presenciar este objeto. Y la narración unifica todo perfectamente. Es una serie que a veces abusa de ella. Esto es uno de los casos donde realmente suma a la escena. Y respecto a la alusión histórica en el montaje de los líderes, primero podríamos hablar de lo bien que Roy Thomas narra estos sucesos tratando de ser lo más neutral posible. Hay que tener en cuenta que todos estos personajes, además de que están siendo escritos por un norteamericano, sino también porque no todos estaban del mismo bando. Sin ir más lejos, eso es parte del chiste del montaje. Y esto no es casualidad, es parte de la trama principal de esta historia. Ahora, hablando del trabajo de Adrián González, es excelente lo bien representados que están, todos son reconocibles, incluso cuando Benito Mussolini parece una persona de grandes dimensiones, como si se hubiera basado más en una estatua que en el personaje en sí.
En menos de 24 horas, la misma escena se repite una y otra vez, con el astronauta aparentemente invencible lanzando el mismo mensaje a Stalin, Chiang Kai-shek, Mussolini y Toho, cada uno en su propio idioma. El montaje termina donde inició, volviendo con los héroes, pero con una división de capítulo, haciéndolo más claro. Pero sí, este es uno de estos números que está dividido a pesar de no ser más largo que un número regular. Y el número anterior no tenía esta separación. Si fuera uno o la otra no me molestaría. Si fuera algo como un anual, que es más largo, por lo tanto decidí separarlo. O si cambiáramos de la perspectiva del personaje como uno de los números anteriores de esta misma serie. O todos los números de All-Star Squadron tuvieran esta peculiaridad. El pasar de un estilo a otro, número a número, sin ninguna razón, me molesta. La inconsistencia organizativa, no sé por qué, es una de mis punzadas personales. El general George C. Marshall, una figura histórica real, que en esta época coordinaba con el presidente la expansión del ejército por Estados Unidos uniéndose a la guerra, le presenta a Roosevelt, Churchill y los miembros del All-Star Squadron que estaban durante la aparición del alienígena las respuestas de las potencias del eje ante el invasor. Todas estaban dispuestas a negociar una especie de extraña tregua para la defensa mutua contra Ket, si ciertas medidas son concedidas, como Hitler y Mussolini queriendo que los aliados reconozcan su postura en Europa, o que se le entregue armamento pesado a Rusia, ese tipo de cosas. Además, se discute la posibilidad de evacuar Washington y dirigir el país de un lugar secreto, pero prontamente es descartado. Ninguna de las cuestiones se resuelve en la reunión, pero hay un consenso sobre el punto de no rendirse ante el alien, pase lo que pase, con las pomposas declaraciones de honor, deber y país ya esperadas para esta serie. Libby está sospechando que hay algo más de lo que se ve a simple vista, ella es el mismo juego de palabras, no me echa la culpa, pero son interrumpidos por un objeto volador no identificado aproximándose. Hawkman, que es recibido por una andanada de fuego de fusil de la nerviosa patrulla de seguridad y fuego de Firebrand. Y quiero señalar un detallito en la siguiente página. Hawkman pregunta por Shiera y saltamos a después de que los héroes le cuenten todo lo sucedido con el alien y que ella fue abducida por él. Mantiene la característica de Carter estando perdidamente enamorado de ella y que inmediatamente nota y se preocupa cuando algo está mal, pero es una situación muy similar a una que ya hemos tenido 6 números atrás. Similar pero para nada idénticas como veremos en un momento. Y con este simple corte, mantiene el personaje sin repetir un punto de la trama y distanciarse de la saga anterior que tenía una eventualidad similar. Hawkman les informa del hombre moribundo expulsado del ojo volador en el número anterior, a quien pudo identificar como el bioquímico pionero Garrett Owens, que había estado desaparecido desde 1933. Y todo esto también es contado en un montaje, aunque más chiquito. De cualquier forma, el ojo está presente. Y como no puede ser de otra manera, al ser técnicamente una especie de flashback, arranca con un primer plano de Hawkman quien está contándolo. El agonizante poseía en su collar el símbolo de la alquimia y los All-Star confinan que es el mismo que la bandera que Ket plantó en el jardín de la Casa Blanca, agregando fuego a la teoría de Libby, porque un alien tendría como emblema un símbolo terrícola. Y en cuanto al símbolo en sí, es inventado. No había un símbolo para la alquimia. Los alquimistas utilizaban símbolos para denotar elementos químicos y aparatos. Lo más cercano que puedo encontrar es este símbolo del tartrato de sodio. En el último tercio del número, Hawker y Atom recuperan la conciencia en un pasillo vacío al borde del ojo volador de Ket, desatados y sin vigilancia. Y tienen un momento interesante. Usualmente Atom es el que posee más inseguridades en su rol de superhéroe, debido a su falta de superpoderes que hemos discutido en el pasado. Pero Hawker, en estos momentos de la cronología, estaría recién empezando su trayectoria. Y en los cómics originales de Hawkman, en el que esta historia estaría situada, ella ayudaba ocasionalmente. No era una compañera constante como Robin. Así que cuando la adrenalina del encuentro alienígena se baja, ella se siente fuera de su elemento. Pero es el átomo el que le recuerda que ella siempre saltó a la primera señal de peligro, y no tuvo dudas cuando le ofrecieron un puesto en el escuadrón. Es uno de esos momentos donde se siente que él está aumentando los ánimos tanto para él como para ella. Al encuentra una escotilla oculta necesitando algo para hacer palanca, y Hawker le ofrece una daga de cristal que traía consigo. Esta es una antigua daga de sacrificio egipcia del primer caso de Hawkman en su primera aparición en Flash Comics número 1, sacada directamente de aquel viejo cómic. Y es la mayor pista de lo que realmente está sucediendo en este número. Pero aunque hablamos del misterio, no sé si algún lector pueda poner las piezas juntas, es todo demasiado específico. Hawker había volado de ida y vuelta a Nueva York para mudar ropa y efectos personales a Washington y estar más cerca del resto del escuadrón. Fue en este viaje que se cambió la máscara que señalamos en el número anterior, canonizando retroactivamente que el cambio de atuendo de Hawker fue por las burlas de Johnny Quick. Y vemos una hilera con todas las diversas máscaras de los halcones, todas y cada una salidas de diferentes eras del personaje, a pesar de que de nuevo, donde esta historia es situada cronológicamente, estamos recién empezando. Parece que Shiera fue la única que se dio cuenta que realmente había que cambiarse esa máscara, pero realmente vale la pena ver estéticamente y cómo se ponen todas en fila estas máscaras, especialmente para los fanáticos.
Podríamos decir que esto es puro fanservice en una época donde el fanservice no funcionaba como ahora. El cómic establece canónicamente lo que antes eran simplemente decisiones artísticas de los dibujantes, que en realidad los halcones ya habían organizado su tenencia como superhéroes, hasta el punto que la última máscara de la hilera es la última máscara que el Hawkman de Tierra 2 usará antes de retirarse. Y Shira cuenta que Carter le comentó esto cuando se la mostró por primera vez. A pesar del aspecto epocal y el estilo único, para mí es la atención a la continuidad, la reverencia y amor por las historias originales de estos personajes, lo que vuelve a All-Star Squadron una serie especial. En este viaje, en el que Shira había cambiado su máscara de halcón original por la que tiene ahora, también había tomado prestada la daga de cristal de la colección de armas de su prometido, por razones que realmente no puede explicar. Se sintió atraída por ella, mirándola durante mucho tiempo y luego se la guardó en una parte hueca de sus alas como por impulso. Esto no es solo una conveniencia del guión, es de nuevo Thomas prestando atención a los cómics originales y utilizándolo a su favor. Y la importancia de esta daga no solo está marcada obviamente por el guión y esta historia, sino también desde lo visual, ya que es el centro de esta página en un cuadro circular que conecta a otros dos. El primero siendo cuando encuentra el lugar en donde está guardada y el segundo cuando evidentemente se la pone de frente y no puede evitar necesitarla. Atom la usa para abrir la escotilla, notando que, a pesar de parecer estar hecha de cristal, la daga es más dura que el acero, y se mueven a otra sección del Omni desocupado. Una sección que en sí no tiene importancia, pero desde el dibujo está muy trabajada, tiene muchísimo detalle, especialmente en la maquinaria, aunque es una lástima que ese verde tan oscuro lo oculte un poco. Mientras tanto, en Pensilvania, el resto de los All-Star y Hawkman llegan a la finca boscosa del físico matemático Elwood P. Napier, otro personaje de las historias clásicas de la Sociedad de la Justicia. Este solo apareciendo en un solo número donde el equipo lo tiene que rescatar después de ser abducido por aliens de Júpiter. El equipo está acá porque Johnny Quick llevó a cabo un examen exhaustivo de los archivos del FBI confirmando la teoría anterior de Hawkman. En la década de 1920, un grupo de científicos destacados habían sido parte de un grupo gubernamental de expertos que se quedó sin fondo después de 10 años. Tras eso, desde el principio de 1933 hasta 1940, cada 6 meses, como un reloj, uno de estos científicos desaparecía. Y la más reciente es la de Elwood Napier, hace un año, que puso fin a la racha de desvanecimientos. Todos entran en la casa y se ponen a investigar, encontrando muchas fotos de los científicos del grupo, incluido del Dr. Garrett, el que Hawkman atrapó. Pero lo que más le llama la atención al héroe es en el fondo de una foto. Cuando Carter la toma, la pared estalla en llamas y sabe exactamente por qué. Pero nosotros no. A pesar de que se va a revelar todo en un momento, por qué esta casa estaba trampeada nunca se ha explicado. Y desde la elección visual, especialmente del color, toda esta habitación es monocromática. Y si bien en principio parece que se va a utilizar el mismo recurso que mencionamos en el número anterior de que los personajes queden en sus colores base, cuando aparece esta llama en la pared, incluso ellos cambian a otro color haciendo casi un complementario. La cuestión es que todo esto, si bien funciona para generar contrastes, le da muchísima personalidad a una habitación que en sí no es tan importante. Pero bienvenido sea. Atom y Hawker continúan explorando la nave hasta que se encuentran con la imponente forma del propio Hackett, que reconoce a Shira personalmente de manera particularmente creepy. Los dos héroes cargan y atacan al gigante, que se doblega y cae con un solo golpe de cada uno. Es falso, el alienígena nunca fue real. Un androide avanzado y detrás de él una habitación circular en la que se encuentran contenidos en cilindros transparentes, inmóviles e inconscientes al comandante Steel, Robotman y al menos 14 físicos y matemáticos distinguidos. Saunders y Pratt habían sido descartados del grupo de grandes mentes y avances científicos por el responsable de la falsa invasión, el Dr. Anton Hastor, el primer villano que Hawkman peleó en toda su carrera, para gran sorpresa de Hawker, porque la última vez que vio a este villano fue cuando Carter lo mató. Y como siempre, el villano es introducido en cuerpo completo, aunque en este caso casi es una splash page de lo grande que es el cuadro, y con otra excepción. Antes de aparecer en cuerpo completo, hay un primer plano enorme en un cuadro obviamente circular que nos muestra primero su expresión. Y con esto termina el número. El dibujo en su mayor parte es muy correcto como en el número anterior. Como dije, se destacan los personajes históricos y se nota mucho el uso de referencia. Incluso teniendo en cuenta que personajes como Roosevelt o Churchill aparecen en muchas poses. A pesar de que en principio creímos que esta serie iba a ser mucho más clásica porque intenta emular estilos antiguos, rompe muchísimo la diagramación. Además tiene páginas con muchos cuadros y funciona muy bien a pesar de tanto diálogo. La dedicación es notable, incluso usando tramas mecánicas para toda sombra que se pueda proponer. Destacamos el uso de los montajes y aclarar que en todos aparece el ojo. Y desde la primera
hasta la última página se nota que hay el mismo tiempo de dedicación, por lo tanto es totalmente consistente. El Dr. Hastur es una alocada elección, porque literalmente la única otra vez que ha aparecido fue en aquel Flash número 1. Traer de regreso a un personaje que solo había tenido una sola aparición 40 años antes del lanzamiento de este número es una elección arriesgada para ser tu gran villano principal. Pero no se siente desapropiado porque es el primer villano de uno de los personajes principales de esta serie. Como todo lo que All-Star Squadron es, le da reverencia a su legado. Y la página destacada del número es la 24, es decir, la anteúltima, principalmente por su impacto visual. Atom y Hawkgirl acaban de descubrir que Egghead era un androide. Esto da pie a la curiosidad no solo de los propios personajes, sino también del lector, ya que nos acabamos de dar cuenta que va a haber un plot twist. En el segundo cuadro, ambos cruzan una puerta, que al parecer estaba escondida y, en mi opinión, debería haber sido presentada en el plano general en el que apareció el androide en la página anterior. Esto hubiera hecho mucho más sólido el espacio y no haría que pareciera salir de la nada. Además, desde la habitación a la que van a entrar hay una luz muy fuerte para aumentar el misterio de esta situación. Dentro, los héroes encuentran a sus dos compañeros secuestrados dentro de unos tubos de vidrio, pero no están solos. En el último cuadro, la cámara se abre y podemos ver que están acompañados de montones de científicos, todos en la misma situación. Este cuadro tiene una muy linda composición, además de mucho detalle. Con eso terminamos hoy y veremos la conclusión de esta historia el viernes que viene. Con el número 12, el juicio final empieza al alba, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Este cuadro tiene una muy linda composición, además de mucho trabajo en el detalle, así que, bueno, ¿para qué agregues? ¿Por qué la psique? No tenés que decir. Así que, bueno, Así que, allá bueno. ustedes. Para. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!